Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy está con nosotros Carlos Torres Piña, secretario del Gobierno de Michoacán. Hablaremos, yo diría, temas interesantes. ¿Hay o no gobernabilidad en Michoacán? ¿Qué opina del pasado movimiento magisterial? ¿Hubo o no clases? ¿Se ausentaron los maestros? Sobre la cuestión de la seguridad y sobre todo un tema que es poco tocado, que es el tema de los autogobiernos indígenas. Estamos en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno en el Bosque Cuauhtémoc. Demos la bienvenida a Carlos Torres Piña. Carlos. ¿Qué tal, Samuel? Gusto saludarte y gracias por la invitación a este programa de Mula de 6. Mula de 6. ¿Por qué Mula de 6? Porque se supone que soy mula yo. Ah. Y 6 por ecuación del dominó. Ah, ok. Muy bien. Pero, pues, se me está quitando lo mula y no tenemos dominó. Hay que cambiar nombre. Oye, la cuestión vamos a iniciar con tu trayectoria. Lo voy a decir de esta manera. Eres abogado. Así es. En la Universidad Michoacana. Orgullosamente Nicolaita por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. ¿Qué otros estudios tienes? Bueno, he estado cursando algunas materias adicionales de maestría en Ciencia Política y Derecho Electoral, que estamos por concluir ambas maestrías. ¿Dos maestrías? Sí, así es, mi querido Samuel. Y bueno, es parte también de la preparación y que uno tenga esa formación. Yo siempre quise estudiar la carrera de Ciencia Política, pero a finales de los 90 en Michoacán no había ninguna escuela que diera esa oportunidad. Habría que ir a México o a Nuevo León para estudiar Ciencia Política, pero pues no teníamos las condiciones, así es de que nos tocó entrar a la carrera de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que muchas de las materias de la Facultad de Derecho tienen que ver con la ciencia política, sobre todo el primer año y el segundo año. Yo fui de oyente en la UNAM, en la Facultad de Derecho, quería estudiar para abogado, pero en la depuración de quienes entraban, que era limitado, quedé fuera. Y luego quería ir a estudiar psicología social de masas, pero ya estaba todo. Y me fui a economía, pero en el Politécnico. Ah, mira. Pues, pero luego me salí porque me llamaron como reportero y ahí me quedé. Carlos, los cargos que has tenido, yo diría que son interesantes, pero tú estás más, se te reconoce como una premisa el ser un hacedor de estructuras partidistas y de carácter ciudadano o social, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cargos que has tenido? Bueno, mi formación ha sido efectivamente más en estructuras partidistas, como lo has señalado. Me tocó asumir varias responsabilidades dentro de un partido, Secretaría de Organización Electoral, Secretaría General de Cultura Indígena y Derechos Humanos, hasta ser dirigente de ese partido. Tuve la oportunidad de ser diputado federal en 2 ocasiones, en el 2009 y en el 2018. Y en el 2021, pues el maestro Alfredo Ramírez Bedoya tuvo a bien invitarme para acompañarlo en esta administración como secretario de Gobierno, al cual le agradezco mucho. Y pues estamos haciendo aquí lo que esté a nuestro alcance, a nuestras posibilidades, lo humanamente posible para poder pues, darle atención y respuestas al pueblo de Michoacán. Michoacán ha tenido una serie de situaciones, yo diría, conflictivas, y yo diría que es parte de lo natural que la oposición, los partidos oponentes a Morena, que están en el gobierno de Michoacán, a veces califiquen y descalifiquen a este gobierno, y hay ocasiones en que dicen que hay ingobernabilidad. La pregunta es,
¿Se han dado casos de ingobernabilidad en Michoacán? Pues mira, comentarte, Michoacán es un estado rebelde por naturaleza. Aquí ha habido el inicio de muchas transformaciones del país, desde la independencia, desde las leyes de reforma, la democratización de este país en los años 80 con el movimiento del ingeniero Cárdenas. Muchas reformas importantes han surgido justo desde la óptica michoacana. El movimiento social también ha generado impacto en diferentes rubros desde nuestra entidad. Y si nos vamos a tiempos atrás, pues ahora sí que nuestros antepasados también nunca se dejaron invadir y dominar por el pueblo azteca, y en la participación de la colonización del pueblo español, pues también fue difícil dominar al pueblo purépecha. Entonces somos un estado con mucha rebeldía y es un estado polémico. Ahora, como funcionario, como secretario de gobierno, te puedo decir que nos ha tocado atender a todos los sectores por igual, escuchando y dándole salida. Pero si tú como gobierno te organizas de tal manera que no des pauta a un conflicto, eso te ayuda mucho. Por ejemplo, maestros. Si tú les pagas las quincenas puntuales de sus prestaciones, pues los maestros no van a salir a protestar ni a generar marchas, plantones en lo absoluto, porque pues ellos, cuando se les cumple con la obligación que tienes como Estado, no hay argumentación para que salgan a generar alguna protesta o manifestación social. Y así te puedo poner ejemplos de que como Estado, como gobierno, resuelves y atiendes ciertas dinámicas, pues finalmente evitas que algún conflicto crezca. El gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, desde que llegamos a esta administración, recuerdo perfectamente dos planteamientos, de muchos, pero dos en particular, es que este gobierno debe ser de puertas abiertas para atender a todos los sectores. Y aparte de esto, debe haber una estabilidad financiera que te dé certeza para el desarrollo, para la atención, para todas las coberturas que pueda haber en base a esa necesidad que se tiene como gobierno. Por ejemplo, toda la obra pública que se está haciendo en Michoacán es con recurso propio, no es con recurso ni de deuda, ni de recursos federales extraordinarios, es recurso propio, gracias a la estabilidad financiera, gracias al orden financiero que te ha permitido que esta administración que encabeza el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, pues le dé ese rumbo y esa directriz. Lo que no se tenía, por lo menos en los últimos 3, 4 sexenios, que te puedo señalar muy puntual y además ejemplificar que no ha habido necesidad de generar una deuda para hacer la obra que actualmente se está haciendo. Entonces, si tú le das la atención, te anticipas, atiendes a los diferentes sectores, pues puedes disminuir sustancialmente la protesta y la manifestación social que hay en nuestra entidad. Entonces, ¿no se ha sentido focalizado cuestiones de ingobernabilidad? No lo veo así. En Michoacán hay picos de manifestaciones sociales. Por ejemplo, en el mes de junio, que estamos ahorita en junio. ¿Cuáles son las principales manifestaciones sociales en el mes de junio? Los normalistas. ¿Por qué? Pues porque sale la evaluación de quiénes van a acceder a algún proceso de una plaza, porque se va a hacer el examen de ingreso a las normales, está la conclusión de los ciclos escolares y quieren que se les ayude para sus clausuras. Entonces es un mes que hay mucho movimiento de las normales. Febrero también es un mes donde hay mucha movilidad de los maestros por la reciente evaluación de la UESICAM y UCICAM, y hay ciertas manifestaciones. Este es el ciclo que se tiene de las actividades sociales. En el mes de octubre, noviembre, previo a los presupuestos, sobre todo noviembre y diciembre, pues algunos otros sectores que se movilizan. Anteriormente era el sector campesino, agrícola, que realizaba ciertas manifestaciones pues para que se viera el reflejo en sus presupuestos para apoyo al campo. Pero todo esto se ha venido atendiendo muy bien y se ha logrado darle una estabilidad a nuestra entidad. Vamos a un receso y regresamos.
Y sí, me gustaría entrar al tema de educación, que está dividido, ya lo has dicho, normalistas y el magisterio, ¿no? Y bueno, pues también el tema de institutos medio superior, que antes hacían manifestaciones demasiado de manera consecutiva y permanente, y ha disminuido. Pero vamos y nosotros regresamos, estamos con Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. Bien, regresamos. Antes de entrar de lleno al tema magisterial como tal, yo tengo una inquietud, que es que durante el último movimiento, sobre todo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en la fracción Poder de Bases, hicieron caos viales, hicieron un plantón y tomas y bloqueos. Y lo que llama la atención, las vías ferroviarias, que nunca pudieron ser tomadas por ellos. Mira, hay que entender este proceso de los profes. Todo parte de una situación nacional, ni siquiera es un entorno local. La iniciativa de la reforma a la ley del ISSSTE fue la que detonó la participación y la activación del Magisterio Nacional, por ende la suma de la sección 18 en sus diferentes vertientes del Estado. Eso fue el principal tema que ocasionó. También la dinámica de la desaparición de la UCICAM, que es una autoridad federal. Y en base a estos dos hechos y circunstancias es que se generó esa dinámica de movilización. En el caso de Michoacán, en lugar de ir a México, decidieron realizar actividades aquí en la entidad. Una de las fracciones decidió emplantonarse en el centro, otra fracción decidió realizar actividades diversas de tomas de casetas, de ayuntamientos y otras zonas y regiones de la entidad. Su principal bandera eran esos dos puntos que no estaban en nuestro alcance, pero aprovechando esta coyuntura ponen en la mesa otros temas que en la vía de los hechos nosotros ya lo estamos llevando a cabo, que es el cambio de pago que ellos le mencionan, o la ubicación de pago, el proceso a vertical y horizontal en las promociones que se hacen por parte de los maestros de plazas estatales, el tema de que no haya una diferencia entre el maestro de plaza federal y el maestro de la plaza estatal en cuanto a ciertos derechos, que todo eso se ha estado regularizando con normalidad y se ha estado atendiendo. Se han establecido mesas de diálogo constantemente con ellos. Yo los recibí aquí en la oficina en 3 ocasiones. En la tercera ocasión que lo recibimos, pues decidieron levantar el plantón. Nos acompañó personal de la Ciudad de México para que en estas mesas tripartitas que se habla desde la Federación, pues se dé la atención en sus demandas y en sus inquietudes. Todos los planteamientos giraban en torno a estos dos temas federales y algunos temas locales que tienen que ver con procesos administrativos que no le vemos mayor problema que se puedan ir atendiendo, porque en la vía de los hechos se están atendiendo. En próximos días vamos a entregar el formato único de los maestros profesionistas, que es una demanda que se ha estado realizando. Ahora que está la secretaria Gaby Molina, se han entregado una cantidad importante de formatos únicos que anteriormente tardaban 10, 15 años en entregarse. Ahora, en periodos cortos se han entregado esta cantidad. No recuerdo bien el dato, pero serán alrededor de 8,000 de los que se estarán entregando y se han entregado en lo que va de esta administración. ¿Qué significaba? Hacían caos, bloqueaban vías terrestres, accesos, pero no las ferroviarias. Yo insistí en la pregunta. Intentaron un par de ocasiones, sí, pero siempre se les dijo que el tema de las vías del tren es un tema que trastoca una situación de más allá de la economía y el desarrollo
que impacta en empresas nacionales e internacionales, también son temas que genera una situación, ahora sí que con ciertas características de presión nacional. Nosotros insistimos mucho en que no lo hicieran, le intentaron en 2 ocasiones, no lo lograron y finalmente desistieron. Nosotros siempre permitimos el diálogo constante y permanente. Yo mismo lo recibía junto con la secretaria de Educación, porque además el gobernador, el maestro Alfredo, así nos instruyó que los recibiéramos, que los atendiéramos las veces que fuera necesario, y fue lo que se hizo. Afortunadamente se llegó a un buen entendimiento el fin de semana pasado y se levantó el plantón. Ahora hay que darle seguimiento a esas mesas tripartitas para darle salida y atención a las inquietudes que se establecieron en esas mesas de trabajo. Lo voy a poner de esta manera. No hubo triunfadores ni derrotados en este movimiento, aunque yo diría que la ciudadanía, sobre todo la moreliana, la que transita, pues sí. Los más perjudicados son los ciudadanos y por ende hay un enojo hacia el sector magisterial, hay una mala imagen hacia el sector magisterial por la situación que le irrumpe la actividad ordinaria a los ciudadanos. ¿Y como gobierno no les pega a ustedes? Nosotros somos respetuosos de la libre manifestación. Nosotros siempre los invitamos al diálogo y a que pudiéramos ir resolviendo lo que esté a nuestro alcance y posibilidades, pero como que traían una jugada nacional. Hasta que no se levantara el plantón a nivel nacional, también iban a acceder ellos aquí en lo local, porque finalmente la bandera en su origen eran temas nacionales, ni siquiera locales. Nosotros desde la primera reunión les manifestamos de muchos de sus planteamientos e inquietudes locales de que se podían atender sin ningún problema en esos mismos días, pero entiendo que jugaron también en esta dinámica de lo que se vivió a nivel nacional. Sí, ciertamente la imagen del magisterio ante la ciudadanía, pues sí tiene mucho que ver en visualizarla como negativo. Pero ¿cómo queda la imagen del gobierno? Porque hay muchos ciudadanos que pensamos, que creemos que el gobierno debe poner orden, no sé de qué manera, para el libre tránsito, dar movilidad a las vías, ¿no?, de comunicación. Sí, mire, si nosotros hacemos un acto de desalojarlos, pues también era darles pretextos para otro tipo de banderas y acciones de represión. No era tampoco nuestra intención. Por supuesto, tampoco queríamos que se fueran a México, sino darles la atención y el seguimiento en esta vinculación aquí por parte del Estado y que afortunadamente se pudo resolver en un lapso de 3 semanas casi. ¿No sintieron ustedes presión de la ciudadanía para liberar las vías? Para liberar el centro histórico. En ciertos momentos, cuando se bloqueaban algunas arterias, sí. Pero en el tema del centro no había una... Sí había malestar, pero no una presión como tal. Y ustedes... regresando un poco a la pregunta casi inicial de este bloque, ¿no ven ustedes ni triunfadores, ni perdedores, ni empate? Lo que pasa es que fueron temas federales. En realidad eso fue lo que más motivó todo este proceso que se vivió en el país. Algunas acciones fueron más marcadas en México por ciertas secciones, la de Oaxaca, la de Guerrero. La de aquí de Michoacán, digamos, fue en un orden regular pequeño y eran acciones y peticiones más federales que locales. Si fuera un tema local, pues te diría, oye, creo que fue un buen acuerdo o se puso de rodillas o pasó esto. No, era más un tema federal. Vamos a otro receso y regresamos. Voy a dejar una pregunta que es la que tiene que ver en la última sobre el tema de magisterial, sobre si no sintieron en algún momento el gobierno que se le estaba yendo de las manos el control del movimiento magisterial.
que ya estaban a punto de caer en la provocación o que aquellos, los maestros, ya estaban extralimitándose, pero nosotros regresamos al siguiente bloque. Estamos con Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. Realmente hubo clases en este movimiento magisterial de la CENTE Poder de Bases. Sí, claro, no hubo ninguna suspensión ni paro de las escuelas. Algunas escuelas pequeñas o pocas sí suspendieron un día cuando se hacía alguna manifestación, pero nunca se hizo un paro de labores en su totalidad las 3 semanas que estuvieron aquí en Palacio de Gobierno. La verdad es que no. Y también hay que reconocer a los maestros que privilegiaron y priorizaron la educación de sus alumnos. Y yo creo que es parte también del proceso que estamos viviendo. Si nosotros como gobierno cumplimos con sus prestaciones, no hay razón de ser una suspensión o una manifestación. Claro, en la coyuntura nacional, pues nos llevaron entre los pies, digámoslo así, por la estrategia de esto que se impulsó de no a la reforma a la ley del ISSSTE y el tema de la desaparición de la UESICAM. Pero en el ámbito local pues, logramos contener un poco esta situación. A veces se sentía cierta, digamos, ausencia en las aulas, sobre todo los días en que bloqueaban los principales accesos de Morelia. Sí se veía demasiada gente. Entonces fue focalizado. Todos los viernes de cada fin de mes hay suspensión de clases por algunas reuniones técnicas que se hacen, que justo pasó un viernes que aprovecharon para hacer una marcha y manifestación y se vio mayor presencia. Pero en las actividades posteriores, la verdad es que no. Reitero, creo que los maestros ponderaron la educación y concluir su ciclo escolar sin mayores dificultades, y eso también hay que reconocerlo. También hay otro detalle que nunca se les amagó a los de movimiento con suspenderle sus pagos. Ni se les amagó, ni se les amenazó en lo absoluto. Al contrario, las mesas abiertas para el diálogo permanente que ellos consideraran. Y vamos a mantenerlas porque hay que darle seguimiento a esas mesas tripartitas. Unas mesas de algunas interminables, de horas y horas y horas. Lo que pasa es de que su dinámica es que participan todo el comité, son 30, 32 integrantes, son cerca de 40 puntos los que luego te traen o te proponen. De esos 40, 45 puntos, 8, 7 eran nacionales, el resto era local, temas educativos, temas administrativos, temas de orden inclusive político, que algunos, insisto, se han estado atendiendo y resolviendo. Ellos hablan mucho de que no exista una atención diferenciada entre el maestro de Plaza Federal y el de Plaza Estatal. Por ejemplo, normalmente a los maestros de Plaza Federal les pagan un día antes, sí, que los del estatal les pagan el mero día. No, yo les decía, pero al final se les paga y no les hemos quedado mal desde que entró el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, no le hemos fallado en sus quincenas. Pero ellos hacen referencia a eso, entonces pues, se está haciendo el esfuerzo de que esto pueda transitar. Esta quincena que pasó no se les pagó hasta el domingo 15 o lunes 16, se les pagó el viernes 13. Porque pues también debe haber voluntad en el ánimo de transitar como lo hemos establecido desde que llegó esta administración del maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Por lo que me dices, se infiere que no, ellos no, digamos, erosionaron la política educativa que siempre debe estar en manos del Estado, ¿no? No, para nada. Y además, reitero, los maestros estuvieron dando clases. Y algunos maestros daban clases en la mañana y venían y a lo mejor se solidarizaban en la tarde, o daban clases en la tarde y venían y se solidarizaban en la mañana. Pero las escuelas no hubo paro, no hubo suspensión.
en lo absoluto. En otro tema, ya entrando al tema de los normalistas, se ha dicho de manera reiterada no a plazas automáticas. Eso Así ya es, y lo vamos a sostener. Hay quienes andan ahí prometiendo plazas automáticas. Es absurdo, contradictorio además, porque la dinámica que hay del gobierno de la República es inclusive disminuir la población. Los niños en el aula cada vez son menos por el mismo crecimiento demográfico. Entonces, la relación alumno-maestro, de acuerdo a las necesidades que hay por parte de la federación, pues entendemos que cada vez vamos a ocupar menos maestros porque hay menos niños. Las familias ya no quieren tener aquellas familias grandes que conocíamos de 8, 10, 6, en las últimas décadas de 4, 5, 3. Ahorita las nuevas generaciones con trabajos quieren tener 1 o 2, ¿no? Por lo tanto, no va a haber niñez o niños que educar y la tendencia va hacia abajo. Caso contrario, en el nivel media superior, ahí sí ocupamos más maestros, ahí sí ocupamos más escuelas. Por eso la doctora Claudia trae esa estrategia de apoyar a las escuelas media superior a que amplíen sus matrículas, a que amplíen a sus maestros. Es distinto, es una visión en base a la naturaleza del crecimiento y de crecimiento demográfico que tiene el país. Y ya que mencionaste los institutos de educación media superior, antes era muy constante, movilizaciones, últimamente son menos y se dan algunas muy focalizadas y muy de bote pronto, ¿no? O sea, llega una movilización, les plantean su demanda y no tardan un día o 2 días. No sé si porque se resuelva o porque se les atiende de inmediato, se les escucha, se les recibe para que no crezca o avance la preocupación o la demanda que se tiene. En otro tema ya, el de seguridad, se plantea que se disminuyen en cifras oficiales los homicidios dolosos, sin embargo la percepción como que aumenta, y aumenta más como lo que se llama golpes de impacto, por ejemplo, los asesinatos de los alcaldes, alcaldesas, eso pega. Sí, la percepción es muy difícil de combatir, Samuel, tú lo sabes mejor que yo, como especialista, como periodista, porque en Michoacán, desde octubre del 2021 a la fecha, este porcentaje de homicidio doloso de 280, 270, 260 al mes, a bajarlo a 110, a 100, a 90, 115, pues es una reducción de un 65, 63% del homicidio doloso. Por supuesto que es un gran avance. En otros delitos también se ha reducido sustancialmente. Y esa es la tendencia a la baja. Ahorita nos encontramos como en una meseta, en el homicidio doloso, como que estamos en una meseta, pero todo va hacia abajo. ¿Por qué se evalúa mucho el homicidio doloso? Pues porque es el delito de más alto impacto que genera cierta opinión en la ciudadanía que tiene que ver con el tema de la percepción. Y en el caso de Michoacán, si tú haces un comparativo con las 32 entidades, no sé qué tenga Michoacán que la nota roja vende más que Chiapas, que Guerrero, que Oaxaca y que otras entidades. Ahorita uno de los estados con mayor violencia en el homicidio doloso pues es Guanajuato. Está en primer lugar, es nuestro vecino. Cuando nosotros entramos a esta administración estábamos peleando el primer lugar, 280, 270. Ahorita nosotros estamos en quinto lugar, sexto, hemos llegado hasta el 10º lugar. Y nos hemos mantenido fuera del bloque de los 5 o de los 7 que llevan el 50% del homicidio doloso del país. Pero Michoacán genera nota roja. No sé por qué es esa dinámica, inclusive de los medios nacionales. El año pasado yo veía una nota de un medio nacional que decía a las 5
carreteras más violentas del país y ponían a Michoacán. Abrías la nota y ninguna de las carreteras era de Michoacán. Ninguna de las De carreteras. hecho, vamos a hablar un poco sobre el asunto de las carreteras, sobre todo en el siglo XXI, que no son cuestiones de homicidios, más bien de accidente, pero vamos a ir a un receso y regresamos. Estamos con Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno. Antes de abordar el tema de las carreteras, violencia en la carretera, sobre todo por cuestiones de accidente, y en especial la autopista siglo XXI, sería bueno que nos platicaras el asunto de Tierra Caliente. A veces brotan ahí situaciones de violencia, conflictos y todo lo demás, y al final creo que en todas las regiones sigue siendo Tierra Caliente la más, ya de manera más, iba a decir, no tan permanente como antes. Y es parte de la percepción, como bien lo dices tú. Si hacemos una revisión por los delitos de alto impacto, la zona que más homicidio doloso tiene en este momento es Morelia, seguido de Zamora y posteriormente Uruapan. Y curiosamente Apatzingán tiene ya algunos meses, inclusive años, que no tiene ese crecimiento del homicidio doloso como hace algunos años, ¿no? Pero justo es la percepción que bien mencionas tú. Ahorita en el mes de verano, tiempo de lluvias, la lluvia provoca algo en el limón que reduce su producción, que baja el precio del limón y ya no tardan en empezar el tema de que ya van a cerrar y el problema que se suscita cada año entre el mes de junio, finales de junio, julio y agosto y parte de septiembre, porque es cuando baja el precio del limón. Pero cuando el precio está por arriba de los 8, 10, 15 o hasta más, pues nunca pasa nada. Pero cuando empieza a reducir, todo empieza a relucir de que las extorsiones y que esto y que lo otro. Pero son ciclos y llama mucho la atención de lo que se vive en esa zona de Tierra Caliente y particularmente Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla, esa zona en particular. ¿Cómo? Porque nosotros tenemos dos tierras calientes. Como dice uno, la tierra caliente de la Porrería y la tierra caliente de la Morisqueta, ¿no? Por ejemplo, acá en Huetamo ha estado parcialmente tranquilo, recientemente algunos incidentes hacia el lado de Zitácuaro, pero ha estado tranquilo. Sí, la más de hace otra. 2 semanas para acá, pues lo que se vio en Benito Juárez, Tuzantla, que se ha estado atendiendo, pero ha estado tranquilo. La otra tierra caliente, y particularmente los 3, 4 municipios, es la que luego generan esa nota. Y hablando de generar nota, yo diría que no deja de generar nota es el alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, quien pues, tiene posturas muchas radicales, ¿no? Y es a la inversa del lema que considero que es mal entendido o mal argumentado de abrazos y no balazos. Él pareciera que va balazos y no abrazos. No pareciera, sino es. Yo creo que cada personaje, cada actor tiene sus dinámicas y sus participaciones. Como alcaldes, pues tienen una responsabilidad de atender la prevención del delito y su idea de contener. Yo soy respetuoso de sus posicionamientos, de sus determinaciones, pero sí es necesario atender de manera coordinada, y no nada más en Uruapan, en los 113 municipios del estado de Michoacán, es importante atender las problemáticas de seguridad coordinadamente, los 3 órdenes de gobierno. Es vital, es vital. Aquí en Morelia se está iniciando desde unas 3, 2 semanas para acá a retomar esa relación de atención y coordinación, porque sí, el homicidio doloso se ha incrementado sustancialmente en Morelia y otros delitos, y ha habido acercamiento con las autoridades municipales para trabajar por sectores, por zonas en la ciudad, y que esto permita nuevamente darle un control y estabilidad a la capital.
porque pues es una situación que en el porcentaje del homicidio doloso nos ha estado pegando mucho, tanto Morelia como su región, hacia Álvaro Obregón, hacia esta zona de Queréndaro, Charo, de Aparapeo, que suma en la región también. Un alcalde como Carlos Manso, que también ya, yo digo de manera desproporcionada, se le quiere comparar, equilibrar con Bukele, el presidente de Salvador. ¿No les incomoda, no les echa a perder una coordinación, la estrategia de seguridad? No nos incomoda porque finalmente cada quien tiene ese derecho de manifestar sus ideas, sus inquietudes. Lo que sí reitero es que el trabajo debe ser coordinado con los 3 órdenes de gobierno. Sí es importante ser cauteloso y más en los temas de seguridad. A veces no es bueno mediatizar algunas cosas, a lo mejor algunas otras sí, pero la coordinación en cuanto a la prevención es necesaria. Se generaron algunas tareas coordinadas en Uruapan, se logró controlar y disminuir varios delitos. El tema de las maquinitas tragamonedas es en los municipios donde más se ha incautado con las diferentes instancias de gobierno. De una semana, 2 semanas para acá nuevamente se ha desestabilizado un poco el municipio. Hay que reforzar, hay que apoyar. En el caso de Zamora Jacona es otra zona donde también ha habido mucha movilidad por la disputa del trasiego o la venta de enervantes en la calle. Y nosotros tenemos de manera permanente presencia de Guardia Civil en ambos municipios de Zamora y Jacona, y por las diferentes áreas de la Guardia Civil. Y el caso particular de Morelia que te señalo, que de unas 3, 4 semanas para acá hemos empezado a trabajar atendiendo esta inquietud que hay por el incremento sustancial del homicidio doloso para poder pues contener este incremento y disminuirlo a la brevedad. La cuestión de digamos, que se tardaron en coordinarse gobierno de Michoacán y gobierno de Morelia en temas de seguridad. Pues yo recuerdo en la administración o el trienio anterior hubo ciertos avances, de repente ciertos distanciamientos. Nunca es tarde para empezar de nuevo una vinculación de atención, sobre todo ante la demanda de la ciudadanía. Y el tema Lázaro Cárdenas ya no se menciona. No, lo que es la costa no ha tenido mayores dificultades en estos problemas de homicidios dolosos, que es el que llama más la atención, es el que tiene ahí una connotación muy mediática. La verdad es que toda esa zona hacia lo que es Huetamo y toda esta parte de acá no habría habido dificultades, salvo las 2 semanas anteriores en la parte de Zitácuaro, Benito Juárez y Tuzantla, pero no había habido mayores dificultades. De repente brinca y otra vez se vuelve a establecer. Pero lo que es Uruapan, lo que es Morelia, lo que es Zamora, tal vez por el centro y la población que concentran, se genera constantemente esta movilidad delincuencial. 3 alcaldes asesinados en 3 años es mucho, ¿no? Híjole, yo creo que no debiera de haber ni uno y no debiera de ser una constante. Por supuesto que si comparamos a periodos anteriores, pues era una situación compleja cuando había aquella problemática con los caballeros templarios y todos estos grupos que se tenían, ¿no? Pero no debiera de pasar. Además, esto inquieta al resto, ¿no? De los ediles, de los presidentes municipales. Sí, es una situación compleja. Por supuesto, cada autoridad municipal pues tiene su acción a atender en base a las dinámicas del propio municipio. Hay autoridades municipales que por omisión o por acción también luego se ven involucrados, pero insisto, no debiera de pasar con ninguna autoridad este tipo de situaciones. Desafortunadamente se han tenido en diferentes momentos y pues hay que revisar cómo trabajar más coordinadamente. Vamos a un último receso
y regresamos. Estamos con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Regresamos. De regreso con Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. Carlos, la cuestión de, ahí la percepción, retomando la palabra, de que se detuvo el crecimiento, el proceso de los llamados autogobiernos indígenas. Es decir, de repente como que hubo un atorón. No, al contrario, ha venido incrementándose de manera sustancial. Actualmente son 46 comunidades ya con el autogobierno. Están 8 en tránsito. Más bien se separaron las asambleas y las consultas por la elección del Poder Judicial, que el Instituto Electoral de Michoacán es el que hace las consultas, es el que hace las capacitaciones y las elecciones de las autoridades del autogobierno. Entonces, por el periodo de elecciones del Poder Judicial se pospusieron, se suspendieron y tendrán que retomarse en los próximos días las mesas, las pláticas. Hay 8 o 9 comunidades en puerta que están solicitando la consulta y la elección, y que bueno, será el IEM el que coordine y lleve a cabo estas asambleas y estas elecciones si fuera el caso. Y la verdad es que no, al contrario, se ha consolidado mucho. Fíjate que hemos ganado 2 controversias constitucionales donde se les da la razón a las comunidades originarias de nuestro estado para la libre determinación, para su libre procedimiento de elección de sus comunidades, de sus autoridades y de su proceso de autogobierno. También está en revisión ahorita otra controversia constitucional que tiene que ver con el tema de la recaudación y del manejo de los recursos públicos. Entonces se ha avanzado mucho, nuestra reforma constitucional es mucho más adelantada, digámoslo así, o mucho más avanzada que la propia reforma constitucional federal que se aprobó el año pasado. En el caso de Michoacán, nosotros reconocemos al autogobierno como un cuarto orden de gobierno, con todas esas atribuciones y derechos que corresponde para el manejo de sus recursos públicos y el ejercicio de los mismos. Entonces, creo que es un avance y una decisión que el maestro Alfredo Ramírez Bedoya tomó y que creo que fue muy acertada, muy bien recibida. Por supuesto que luego los alcaldes en turno no quieren porque es quitarles su presupuesto que ellos puedan ejercer, pero pues finalmente el presupuesto no es de la autoridad en turno, es en base a las necesidades y es un recurso del pueblo. Y la verdad es que las comunidades lo ejercen bien, hasta eso que hay que reconocer, que el recurso que les llega del Fondo 4, del Ramo 3, del Ramo 28, lo realizan a veces a través de faena. Y entonces en lugar de hacer 100 metros en una calle, hacen 200 metros o más, porque lo hacen a través de la faena y no tienen que pagarle a una empresa que de entrada va a tener una ganancia y aparte lo que conlleva el pago de mano de obra. En la comunidad lo realiza por faena y realizan una cantidad importante de metros cúbicos más de obra o de otro tipo de acción en beneficio de la comunidad. Entonces, se ha avanzado mucho. Michoacán ha sido ejemplo en el país, de esta decisión del apoyo hacia las comunidades originarias en el manejo de sus recursos públicos. ¿Tú nos podrías dar 3 ejemplos con nombres de comunidades que podrían o son ejemplos del autogobierno, la administración de recursos? No pondría el nombre de la comunidad porque todas han hecho un gran esfuerzo, pero la mayoría de las comunidades sus obras las hacen por faena. Por lo tanto, la obra les alcanza, el recurso les alcanza para más obra pública. Otra, la mayoría de las comunidades eligen a sus policías en asamblea. Por lo tanto, tienen el primer examen de control y confianza, desde que la asamblea elige a su policía o a su cuaricha o a su ronda comunitaria, por ejemplo. Pero además tiene que cumplir con los requisitos de certificación, de capacitación que marca el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y que SEDENA les otorga su CUIP o su permiso de portación de armas. Entonces, a diferencia de la Guardia Civil o de las policías municipales o de las policías federales,
el policía comunal o cuaricha tiene una certificación adicional que es la confianza de su propia comunidad y que es electo en una asamblea. Entonces pongo estos dos ejemplos de cómo ha sido benéfico para ellos y sobre todo el crecimiento y desarrollo que se han atendido. Hace 2 años acudí a una comunidad que tenían 1 año de haber iniciado con su presupuesto directo. Inauguré 11 obras y la comunidad, sus autoridades me decían, aquí nos hacían una obra al año. Nosotros en 1 año hicimos 11 obras. Inauguré, si mal no recuerdo, 6 o 7 calles, la tenencia de la comunidad, un techado y otras obras que inauguré. Pero además fui testigo de la entrega de un camión escolar, de 2 tractocamiones, de una ambulancia, de un trascabo y de otros 3 vehículos más. Entonces, con recurso del presupuesto directo, que ellos mismos me decían, para nosotros ver estas 11 obras tenían que pasar 11 años. Ahora en 1 año estamos realizando este tipo de obras en beneficio de la comunidad. Considero que desde muchos de nosotros, no todos por supuesto, como que no dimensionamos el tipo de obra que se hace en una comunidad y qué tan importante es para ellos. Por ejemplo, uno habla de una calle y uno hasta como que le hace el fuchi, ¿no? Como que es relativo, o es nada, o una iluminación, o el acceso de un camino de empedrado a... Pues sobre todo si tu desarrollo y crecimiento ha sido en una ciudad o en una cabecera municipal donde has tenido los servicios desde que eres niño, pues no entenderás o no comprenderás las dimensiones de que esa calle que tiene años y que todavía en la actualidad no tiene pavimento, no tiene servicios y que ahora los tenga, pues la verdad es que le cambia la forma de pensar y de vivir a la misma gente de las comunidades indígenas. Hay mucha problemática del tema de agua, son prioridades que ellos mismos están atendiendo, hay muchas peticiones de temas hídricos. Algo que también destaco es que cuidan mucho el medio ambiente. Son los principales defensores que están en contra de la deforestación, que no hay un control en ese sentido por las mismas dinámicas que se tienen en algunas zonas del estado, pero son los principales defensores del medio ambiente, las propias comunidades originarias. Regresando a la percepción, y en este caso de las comunidades indígenas, a veces flotan en el aire casos de que dicen que hay violencia o ciertos casos donde está involucrado el crimen organizado y por fuera uno tiene la percepción que están contaminadas muchas comunidades indígenas del crimen organizado. No están exentos. Finalmente la distribución de enervantes y drogas, pues pareciera que entra por diferentes lados. No están exentos, pero es difícil que luego entren y se involucren, porque la propia comunidad se encarga de atender este tipo de problemáticas. No están exentos, vuelvo a repetir, pero luego es difícil que entren a un tema de una organización como tal. Ya falta poco, digo, para que termine este gobierno, bueno, tampoco, pero ¿qué es lo que le van a dar mayor impulso? ¿Qué haría? O cómo, bueno, uno puede decir que todas, pero... Yo creo que el gobernador ha sido muy enfático en este tema del autogobierno. Creo que es una decisión acertada de él. En lo personal yo le reconozco mucho porque él, sin ser de una comunidad originaria, ha hecho y ha dado todo para que se le reconozca el derecho que le asiste a los pueblos originarios. Entonces yo creo que Alfredo Ramírez Bedoya va a ser reconocido por aquel gobernador que realmente impulsó el reconocimiento al derecho de los pueblos originarios, lo que antes nadie hizo o solamente lo dejaba en el discurso. Y lo digo como tal porque yo provengo de una zona indígena y no había habido esa oportunidad de que las autoridades comunales tuvieran esa apertura de sus gobernantes estatales
para transitar en esta dinámica. Y no nada más es el manejo de los recursos públicos, sino es el derecho a la organización, el derecho a la libre determinación como comunidad, que eso es lo que quedó plasmado en la reforma constitucional que se hizo en Michoacán. Esa es una. Dos, el orden financiero. El hecho de que Michoacán en el 2021 tuviera un ingreso propio del 3%, a que nosotros lo entreguemos en un 9-10% de ingresos propios, es algo que no había pasado en las últimas décadas que yo recuerde en Michoacán. Y que esto a su vez te permite darle estabilidad económica. No ha habido necesidad de contraer deuda. Las prestaciones de todos los trabajadores que dependen de un salario del gobierno de Michoacán, pues no se les ha tocado y no les hemos fallado en sus quincenas. Entonces eso permite estabilidad, permite que también que con recurso propio tengas mucha obra. Y creo que también será un reconocimiento para Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador del estado, la obra pública que está haciendo en nuestra entidad, los teleféricos, por ejemplo, en Morelia, en Uruapan, los teleféricos, los libramientos, los pasos a desnivel, la recuperación de las carreteras. Yo he ido a varias partes del estado y la gente, la verdad es que reconoce que se han recuperado las carreteras que antes eran intransitables. Faltan algunas todavía, nos restan todavía 2 años y medio a esta administración y creo que se puede darle una cobertura al rescate. Carlos, se nos fue el tiempo, culminamos la entrevista, te agradecemos y nosotros seguimos pendientes.